En el Archivo Histórico Nacional se encuentra un expediente iniciado en 1830 a instancia del Ayuntamiento de Llín, solicitando al rey, a Fernando VII, la celebración anual de una feria. El expediente comienza con la solicitud del Ayuntamiento de Llín en el día 1 de diciembre de 1830, cuando contaba Llín con 2.162 vecinos en su casco y 3.547 en su huerta. Ellín solicitaba además que para fomentarla durante los 6 primeros años fuera franca, es decir, que no tuviera que pagar impuestos, y en lo sucesivo que solo fueran francos los 2 primeros días. Esta petición y recursos posteriores dilataron la resolución del expediente hasta 1833 y que definitivamente se concedió la real facultad para que entonces la villa de Llín pudiese celebrar una feria anual. Aquí comienza la Feria Antigua. Y hoy en la Feria Antigua vamos a intentar adivinar los orígenes de nuestra feria, o por lo menos hasta dónde llegan los documentos, para conocer un poco más sobre ella y de dónde venimos, y por eso vamos a hablar con Juan José Villena. Juanjo, cuéntanos, tú has intentado, ¿no?, estudiar mucho e intentar llegar hasta el fondo, hasta el final, hasta donde se pueda, ¿no?, de la materia. Sí, efectivamente. Pues hace mucho tiempo que empecé con una serie de investigaciones. Y bueno, uno de las efemérides que había que cubrir y tal, pues era este episodio de la fiesta más grande que tiene Llín, aunque seamos muy de Semana Santa, pero para mí, y siempre lo he defendido, la feria siempre ha sido la fiesta más importante que tiene Llín y que ha tenido Llín, tanto en el ámbito que la albergaba como el carácter lúdico que realmente tiene la fiesta. Oye, Juanjo, tú cuando empezaste a ver por dónde cogías el principio, intentaste ver la diferencia, ¿no?, entre lo que era mercado y lo que era feria. ¿Por qué? Bueno, pues porque se había escrito y se había hablado mucho del origen, y que ese origen venía por una concesión por parte de Carlos V, otra vez por los Reyes Católicos, etcétera, etcétera. Había cierta confusión, y entonces lo que hice fue tirar del hilo hacia atrás hasta realmente saber quién fue quien otorgó una cosa y quién fue quien otorgó la otra, y fue más o menos pues esa la línea de investigación. Entonces, al fin y al cabo, ¿desde dónde empezamos? ¿O cuál es la declaración ya con constancia, ¿no?, de que la Feria de Llín se tiene reconocimiento en el Estado español, o qué rey reconoce la Feria de Llín? Bueno, primero tengo que aclarar que mercado es, digamos, las transacciones socioeconómicas en un día, y que se hace periódicamente. A nosotros se nos concedió por parte de los Reyes Católicos el mercado semanal, que es el que actualmente se celebra, y que es todos los miércoles. Ese viene otorgado por los Reyes Católicos. Y la feria, digamos que es lo mismo, pero con un ámbito mucho más extenso en superficie. Me refiero, si en un mercado es una cosa local, pues en una feria ya intervienen comerciantes de mucho más lejos y se establecen durante mucho más tiempo para hacer más transacciones económicas, etcétera, etcétera. Entonces la feria era de 4 o 5 días, incluso una semana, pero el mercado era de un solo día. Nosotros, ¿quién nos otorga la feria? Pues Fernando VII. O sea, muchos siglos más tarde de lo que se pensaba que era realmente esa concesión. Entonces, hablamos, ¿cómo lo concede? ¿Quién solicita? ¿Por qué? Bueno, realmente se concede porque alguien se lo tiene que pedir. En aquella época había que solicitar que por ejemplo, Ellín estaba interesado en que se celebrase aquí una feria. ¿Por qué? Pues porque realmente dejaba un dinero en la ciudad y otra parte se iba como impuestos al Estado. Nosotros la solicitamos, nosotros la solicitamos en su época porque digamos que después de una guerra de invasión como fue la francesa, y tras sufrir una epidemia muy grande a posteriori, digamos que la ciudad estaba muy mermada, pero los tributos había que pagarlos. Entonces, ¿cómo se hacía?
pues se hacía un repartimiento, que se llamaba así, un repartimiento que es la contribución que hoy conocemos. ¿Qué se pensó por los dirigentes de aquella época? Que para aliviar a la gente, a los ciudadanos de esos repartimientos, si podemos conseguir una feria, pues parte de lo que se recaude en esa feria puede aliviar a esa contribución que cada ciudadano tiene que hacer. O sea, la idea era muy, muy buena y se hizo con ese interés, aliviar a la ciudadanía de pagar esa contribución, esos repartimientos. ¿Y de qué año hablamos, aparte de esa primera idea que se tiene, de qué año hablamos cuando se solicita desde Jin ese reconocimiento? Después de la Guerra de Independencia, en 1815, fue Antonio Pablo del Portal, Falconi digamos que aquel ayuntamiento en 1815 da poderes a unos representantes para que fuesen a la corte y solicitasen esa feria. Eso se quedó en stand-by, no se sabe cuáles fueron las negociaciones porque no hay documentación en aquella época, pero sí que en 1830 se vuelve a hacer otra vez ese intento de conseguir una feria. Se vuelven a dar poderes a unos representantes para que vayan a la corte y este hombre pues consigue, con mucho trabajo y esfuerzo, porque duró 3 años hasta que nos concedieron la feria, conseguir esa feria para allí. Y al final, ¿cuándo se da ese reconocimiento? La fecha exacta se da en 1833, después de todo el proceso que llevó a cabo la adquisición de eso. Nos costó 6.000 reales porque si no, no había feria. O sea, después de todo el proceso y la concesión y tal, pues había que pagar la factura. O sea, digamos que los gastos, etcétera, etcétera, para conseguirla. Y se pudo hacer la feria al año siguiente, en 1834. Y el rey, si no me equivoco, era Fernando VII, ¿no? Por las fechas que nos estás hablando. ¿Tiene algún papel importante Fernando VII o no? No, lo que sí que tuvimos fue mucha suerte a la hora de conceder, porque ese mismo año, 1833, cuando muere Fernando VII, y sabemos que tras la muerte de Fernando VII, pues se produjo una serie de acontecimientos, como fue la sucesión de su hija al trono, y provocó lo que fue la primera guerra carlista, porque en teoría el sucesor era su hermano Carlos María, el que tenía que hacerse cargo. Entonces, si no llega a ser en ese intento, pues hubiésemos tenido que posponer los intentos de adquirir una feria, de conseguir una feria. O sea que quizá hubiera sido la feria diferente o el reconocimiento hubiese llegado más tarde, ¿no? Claro, pues hubiese sido o en la edad adulta de Isabel II o ya el resto de reyes, o Alfonso XII o Alfonso XIII, pero ya estaríamos muy cerca en el tiempo a la fecha actual de ese otorgamiento. Oye, nos encontramos en la calle del Raval, ¿no? que fue ubicación de la Feria de Jin, pero ¿por qué tenemos constancia de determinadas localizaciones de la feria y cuál es la primera de la que tenemos constancia y por qué? Bueno, hay que decir que tenemos que tirar, yo siempre tiro de fuentes primarias. Las fuentes primarias son de documentos que, digamos, la administración o a través de protocolos notariales o algo oficial aparece una noticia. Nosotros, por desgracia, en el archivo municipal no se conservan actas de pleno o lo que son actas capitulares anteriores a 1864. Entonces, ¿a qué fuentes tengo que tirar? Hay que tirar a fuentes secundarias, como pueden ser la hemeroteca. Y ahí sí que podemos encontrar ciertas localizaciones, y hasta que no tenemos actas capitulares no podemos tener otras ya de forma más oficial. Estamos en el Raval porque seguramente esta era la parte más exterior de la ciudad y habría, digamos, posibilidad de tener al ganado, porque eran ferias comerciales y en aquella época se comerciaba mucho con el ganado, y el ganado necesitaba un espacio abierto y también necesitaba agua. Entonces, esta era la zona posiblemente más exterior
y seguramente fue la primera localización, ya digo, en esa fecha que no tenemos actas capitulares. Pero hay otras localizaciones a través de hemerotecas, etcétera, etcétera, con noticias muy puntuales y muy concretas que nos dan esa pista. Y nos has dicho que el ganado, ¿no? Era una feria de ganado y necesitaban agua. ¿Agua? ¿Aquí en el Raval había agua? Por aquí pasaba una acequia y se habla muchas veces en actas de que hay un problema con la acequia que pasa por el Raval, etcétera, etcétera. Claro, hay que tener en cuenta que de aquí hacia atrás eran huertas, eran campos. Entonces, digamos que de ese agua se abastecía ese ganado que podría estar en esa cuerda del ganado. Aquí, por ejemplo, tenemos un edificio donde estaba la antigua ermita de Nuestra Señora de los Remedios, que era, digamos, como un hospedaje, hospital viene de hospedaje también, donde digamos, los que circundaban por los transeúntes, por decirlo de alguna forma, que iban de una ciudad a otra, podían alojarse, también los enfermos pobres de Solemnidad, y bueno, teníamos una ermita aquí con un hospital. Y nos has dicho que documentamos la feria o tenemos constancia de que la feria estaba en determinados lugares por noticias. ¿Qué noticias nos dicen dónde se encontraba la feria, en qué años? Hay una muy curiosa. Bueno, habría que decir que la primera feria que se fue a celebrar se tuvo que retrasar. O sea, la feria se buscaba que fuesen de una fecha concreta, del 14 al 18 de septiembre. Pero la primera feria que vamos a inaugurar la tenemos que retrasar hasta octubre. ¿Por qué? Pues porque hay una epidemia de cólera y eso era fuerza mayor y había que dejar pasar esa primera feria. La primera o sea que nuestro estreno de feria fue retraso por el cólera, ¿no? Sí, y la de Albacete también se tuvo que retrasar. O sea, iba encadenado uno con otro y las ferias nunca se podían pisar unas a otras, entre comillas. Tenía que haber una distancia entre una población que celebrase feria con otra de ciertas leguas. Entonces, bueno, pues se tuvo que suspender una, retrasar, y para no coincidir con la de Albacete, pues la nuestra también se tuvo que retrasar. Localizaciones, pues hay una localización, una noticia que nos da una localización y es muy curiosa, que es sobre el asesinato de una persona por parte de un campesino, que bueno, hay unas deudas, unas historias, y que bueno, nos da la localización porque habla que se produjo el asesinato en feria y en un lugar concreto que es el Raval, o sea, la calle de Eras. Entonces, como la noticia dice que se produce el asesinato en esa calle y durante feria, pues sabemos que había una localización en ese momento, en 1852. ¿Y qué nos da la constancia de que también estuvo en el Raval? La constancia de que estuvo en el Raval nos la dan ya las actas capitulares, o sea, lo que son las actas de pleno. ¿Por qué? Porque en esas actas sí que habla de la organización de la feria y se concreta de que esa feria se está celebrando en esta calle. Y son numerosas las noticias que sobre la feria podemos encontrar en los libros de actas del Pleno Municipal. Por poner un solo ejemplo, citaremos la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Llín del día 6 de junio de 1900, que contiene un acuerdo que se refiere a los premios que se adjudicarían a los mejores ejemplares de ganado que se presentasen en la feria de este año. El Pleno acuerda otorgar en metálico para los mejores ejemplares de ganado unas cuantías en pesetas. Por ejemplo, 150 pesetas para el mejor par de mulas domadas con aplicación a la agricultura. O, por ejemplo, 50 para el mejor lote de 2 sementales de ganado lanar. Pero aquí en el Raval también hay un suceso, ¿no? que nos da constancia también de incluso las casetas, ¿no? que había. Sí, hay que tener en cuenta que yo es una cosa que a veces cuando paseas por aquí te pones a pensar. El Raval tiene unos 170 metros desde donde están los caños pues hasta prácticamente los salones del MUS. Entonces habla en las actas capitulares de que aquí se instalaban 100 casetas. Entonces 100 casetas de feria son puestos de donde se hacían negocios. Hay que imaginárselo.
Y tenemos esa constancia porque en el primer libro de actas capitulares que se conserva nos habla de un incendio en las casetas. ¿Por qué se produce el incendio? Pues se dice que por el descuido de un mozo que era el que se encargaba del alumbrado. Entonces, como las lámparas eran de petróleo, porque no había llegado la electricidad, pues se vierte el petróleo, las casetas serían de aquella manera, no sé cómo serían, pero bueno, me imagino que con telas, con tal y cual, y se produce un incendio muy grande. Arrasa con unas cuantas y queda esa noticia. ¿Por qué aparece en el Pleno? Porque los comerciantes piden una indemnización al ayuntamiento. Y entonces ahí es donde aparece, por esa indemnización, aparece esa noticia tan curiosa de Raval. Oye, me voy a reservar otro suceso para preguntártelo casi al final, que creo que es el suceso más sorprendente que hay en la feria, pero ¿qué nos trajo la feria? Porque al fin y al cabo la feria, ese reconocimiento, ¿no? Aparte del dinero que traía, los intercambios de productos y también un poco poner Ellín en el mapa, pero nos trajo muchas cosas, ¿no? E infraestructuras importantes. Claro, por eso yo siempre digo que la feria ha sido la fiesta más importante. Primero, por las transacciones. Segundo, por la participación. ¿Por qué? Porque aquí participaba todo el mundo. Podía ser creyente, no creyente, lo que quisieses. Aquí era negocio. Y también era un tiempo lúdico, ¿no? Porque los negocios con lo lúdico casan muy bien. O sea, puedo hacer transacciones por el día, pero por la tarde puedo ir a divertirme. Entonces, ¿qué se consigue? A ver, cuando se concede una feria, no te la dan de gratis, no es un galardón que te lo dan y ya está. Hay que, digamos que trabajarlo. Y es lo que pedía digamos desde la corte, te lo tienes que trabajar. Entonces Ellín se pone las pilas en aquella época y la feria hace que muchas infraestructuras vengan aquí, incluso que se instalen. Por ejemplo, viene el ferrocarril, pues por una de las razones es por fomentar su feria. Aparte de que puede sacar productos de la sierra, etcétera, etcétera, toda la madera iba a Agramón y de Agramón subía por aquí y tal, se procesaba. Pero también venía mucho visitante a la feria a través del tren. Esta cosilla alguien la rescató hace un tiempo y se creía que estábamos en el siglo XIX, pero no, estamos en el XXI. También aportó, por ejemplo, algo para divertirse, esa feria lúdica, por ejemplo, la plaza de toros. No se construye una plaza de toros en una población donde no le va a sacar rendimiento. Entonces se construye una plaza de toros en 1862 y ¿qué ocurre? Pues que vienen las primeras figuras, las más grandes, y eso pues atrae a la gente de aquella época, cuyo deporte en la época pues eran los toros, era la diversión, aparte de los teatros. Aquí se construyen muchos teatros desde el momento cero de la construcción de la plaza, de la adquisición de la feria. Se construyen también jardines. Por ejemplo, el Jardín de la Glorieta también se habla y se menciona de que se construye, que era un jardín botánico prácticamente, porque se traían especies extrañas y tal. Y los teatros, ya se mencionaba que había un teatro de 2 pisos y tal, no sabemos la ubicación, pero sí que se hablaba de un teatro muy grande en aquella época, en la época que conseguimos la feria para Ellín. O sea, se construyen muchas infraestructuras alrededor de la feria. ¿La luz eléctrica viene también o gracias a la feria o se potencia gracias a la feria? Bueno, la luz eléctrica fue el boom de finales del siglo XIX. No depende de la feria esa incorporación, pero sí que se anuncia en feria. Digamos que en feria se utilizaba mucho para inaugurar cosas y tal. Y el propietario de la central, que era un zaragozano, sí que coge y para demostrar ese potencial eléctrico, ¿no? y tal, pues crea el primer alumbrado de feria y se exhibe en aquella época. Hay que tener en cuenta que hay mucha más infraestructura. Hubo un proyecto de hacer
una cosa parecida a la sartén de Albacete, pero en rectangular, por el arquitecto Justo Millán. Un recinto ferial. Un recinto ferial, con 100 puestos, donde ya el comerciante podía hospedarse dentro de su apartado, y le daría mucho ensalce y tal. Eso estaría ubicado en la zona de la calle Juan Martínez Parras, hacia más o menos la calle Justo Millán, un recinto muy importante para la época, pero también pensado para esa feria. Y el mercado de abastos, hemos empezado hablando de la diferencia de mercadillo o mercado y feria. El mercado de abastos también viene un poco por, no sé, esa modernidad, esa diferenciación entre la feria pero sí que se inaugura, ¿no?, en la feria. Sí, también se inaugura. Por eso digo que la feria era un escaparate. ¿Por qué? Porque lo iba a ver todo el mundo, porque todo el mundo se iba a hacer eco, porque teníamos una feria bastante importante en la época y sabíamos cuidarla, o sea, sabíamos potenciarla, y todo lo que se tenía que, las grandes obras y todo esto, se inauguraba en esa época. Así aparece en las hemerotecas de todos esos anuncios de qué se va a hacer y tal. Las obras de teatro, los teatros, o sea, se inauguran muchas cosas siempre, como la parte lúdica y también como la parte comercial. Oye, pero sí que, y eso creo que sí que lo tenemos claro, ¿no?, que gracias a la Feria de Yin, la unión entre la zona antigua y quizá el desarrollo urbanístico de Yin a la parte sur o la parte baja de Yin sí que es real, ¿no? La calle El Sol es gracias a la feria. Exactamente. ¿Por qué? Pues en principio porque allí necesitaba espacios abiertos, y espacios abiertos dentro de lo que es el casco histórico de la ciudad de aquella época. La primera plaza que se abre es la Plaza Nueva. En esa plaza, digamos que el Raval estaba muy cerrado, la anchura que tiene el Raval es la que es, y aglomerar a mucha gente y bueno, pues ya vemos lo que se organiza cuando llega la feria, ¿no? Pues digamos que fue un poco de escape. Pero pensando un poco en modernidad en la ciudad y tal, se crea lo que es el Jardín Antonio Falcón en aquella época, y que es ahora mismo el Jardín Martínez Parras. Y el nombre es muy curioso cómo lo adquiere, ¿no? Porque hay que tener que esta zona donde está la farola famosa del ayuntamiento, pues esto no se parece hoy en día a nada como era antiguamente. El acceso hacia la iglesia era por la calle Soledad, y ese mismo ancho de calle es el que llegaba hasta prácticamente aquí. Y esto estaba cerrado de inmuebles. Entonces necesitaba un poco una expansión, una avenida grande. La única forma de salir hacia Cieza, hacia Murcia, era por la calle Soledad. La calle Soledad, que es la que hay ahí al lado de la farmacia, ¿no?, para que nos entendamos, sí. Esa calle estrechita. Estrechita, y que por ahí se iba hacia la calle Mesones, y de ahí hacia Calasparra y Jumilla y Agramón, y en todo el trayecto que va por la calle Juan Martínez Parras, ahora antes San Antonio, que algunos la conocerían así, es por donde se iba a Murcia y Cieza. O sea, son calles muy estrechas. Entonces se necesitaba una vía un poco más grande, ¿no?, para poder circular con más tranquilidad. Oye, lo que ahora conocemos de la calle El Sol, ¿no?, que era Antonio Falcón, y también el jardín, donde también se llegó a ubicar la feria, ¿por qué se llamaba así? Vamos a ver, aquí en el cruce de General Casola y lo que es toda la calle del Sol, había una vivienda. Esa vivienda era de Antonio Falcón. Antonio Falcón era pues una persona importante en la época, pues seguramente era político, era alguien con poder, y era dueño de esa casa. Entonces él hizo una especie de trueque para eliminar esa casa y poder abrir y unir lo que era la ciudad con ese jardín que se había construido más abajo, y lo hizo a cambio de ponerle a la calle El Sol, pues entonces se llamaba Antonio Falcón, y el jardín también se llamaba Antonio Falcón, porque hizo ese trueque de casa por nombre para que perdurase en la memoria su nombre y su persona.
Oye, ¿y qué te parece si terminamos? Hemos hablado de pues esas anécdotas, ¿no?, que se veían recogidas en la Feria de Llín, y creo que la más importante, ¿no?, es un fin de feria un poco extraño, ¿no?, casi de película. Bueno, pocos guiones seguramente fueron tan peculiares como ese fin de feria, ¿no? Fue en 1874, con la visita el último día de feria de un bandolero muy importante en la época, Lozano, que llegó a la ciudad con 800 amigos a caballo, que hay que imaginarse 800 caballos por aquí pirulando, con gente con una mala leche importante, y que venían simplemente a recaudar lo que se había recaudado en feria. Entonces, por eso venía el último día, ¿no?, porque tenía las arcas llenas. Si vienes el primero, están las arcas vacías. Y bueno, pues consta así en un inventario que hizo el ayuntamiento de todo lo que se había llevado, ya que le había limpiado las cajas. Incluso se llevaron los instrumentos de música de la banda, y también se llevó los uniformes y el armamento que hubiese en el cuartel de la Guardia Civil, con lo cual dejó al pueblo, desarmado y tal. Y además, para colofón, pues lanzó una locomotora vacía hacia Murcia y otra hacia Albacete, por si venían tropas en auxilio, pues que se encontrase con las locomotoras y detener el intento de perseguirle. Y él se fue hacia la sierra albaceteña. Pues una fuga que también el tren tiene su protagonismo en esta historia. Oye, Juanjo, yo sé que tienes una foto, ¿no?, para que nos hagamos un poco una idea de cómo eran las carrozas, ¿no?, de antes, una foto que te costó un poco conseguirla. Cuéntanos la historia, cómo la encontraste y cómo la conseguiste, y te pido también que la enseñes a cámara. Fue muy curioso porque me encontré con un anticuario y tenía fotos antiguas, y digamos que lo más llamativo fue que en la parte superior aparece Llín. Y así eran las carrozas, era un carro pues adornado. Y así nace el nombre de carroza, y viene de carro. Y bueno, me llamó mucho la atención y la adquirí por el que... Pues, Juanjo, enhorabuena por la adquisición, esa reliquia, ¿no?, que tiene mucho más valor seguro que el que tú le pagaste al anticuario fuese el que fuese sobre todo valor sentimental y valor histórico para nuestra ciudad, Ellín. Y muchas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa, dándonos un poquito de luz de dónde venimos y de dónde viene la feria. Aún queda explicar muchas cosas, pero sobre todo yo siempre puntualizo que hay que llamar a las cosas por su nombre, y en este caso es Feria de Llín y fiestas en honor a la Virgen del Rosario, porque son dos cosas distintas que se celebran muy cercanas en el tiempo, y que siempre pues se ha llamado de forma incorrecta feria en honor a la Virgen del Rosario. Pues Juanjo Villena, muchas gracias y enhorabuena por toda la investigación que has hecho, que nos valdrá a todos para conocer mucho más de dónde venimos. Gracias. Pues nada, gracias a vosotros y hasta la próxima. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este primer programa de la Feria Antigua, donde hoy hemos tenido a Juan José Villena, que nos ha dado a conocer unas pinceladas de dónde venimos, de dónde viene la Feria de Llín. Muchas gracias por su atención y continuamos mañana con otro programa de esta Feria Antigua.